Qué fucking nervios. ¡Hola! Ok, aún estoy un poco nerviosa porque no me creo esto, pero bienvenidas a esta nueva sección en mi canal que se va a llamar Bonitas y Aplicadas. Como este es literalmente el primer episodio, les voy a dar un poco de contexto de qué va a ser este espacio. Esto pretende ser un espacio tipo podcast donde voy a mezclar mis dos mundos, por decirlo así, que son el mundo del beauty, de los videos, que probablemente es por el mundo en que me conocen o quizás me han visto. Y el otro mundo es el mundo de los estudios internacionales, que es mi carrera. También a modo de contexto, yo estoy en 5º año de la carrera de estudios internacionales en la Universidad de Chile. Y también casi en paralelo llevo 4 años haciendo contenido de beauty, de maquillaje, también de lifestyle. Ok, hay mucho contenido. Me gustan los viajes, pero siempre he tenido como principal los productos de beauty. Entonces se me ocurrió crear este espacio en mi canal, ya que es mi canal, donde mezcle un poco estos dos mundos y les cuente un poco de temas que para mí son interesantes, obviamente porque los estudio, y que creo que pueden llegar a muchas más personas, pero para hacerle un poco más entretenido y un poco más diferente, mientras les hable de todos estos temas, voy a estar haciéndome un maquillaje, lo cual va a ser un desafío bastante grande. Este va a ser la primera vez que lo intente y vamos a ver cómo resulta, porque claro, tengo que concentrarme en hablar cosas que son bastante teóricas, mientras nos hacemos un delineado, casi. Entonces, bueno, estoy entusiasmada por empezar este proyecto. Y antes de continuar, si es que llegaste a este video pero no tienes idea de quién soy, voy a hacer una breve presentación. Bueno, me llamo Isidora Ladrero, en todos mis canales y plataformas como Isi Ladrero. Y como les dije, ya llevo 4 años haciendo contenido en redes sociales, TikTok, Instagram, incluso aquí también en YouTube, de lifestyle, beauty, etc. Y además de eso, estudio estudios internacionales. Tengo 23 años. Y bueno, creo que este va a ser uno de los espacios donde más puedan conocer un poco de cómo soy, porque no van a ser videos tan cortados y tan editados, sino que ojalá o espero sea una conversación, bueno, no conversación porque estoy sola, pero algo más fluido. Así que estoy emocionada por dar inicio al primer capítulo, al primer episodio, que van a ser ¿qué son los estudios internacionales? Otra cosa, por si no se dieron cuenta, aquí tenemos todo el maquillaje que vamos a ocupar para el video de hoy. Así que partimos. Ya estoy en mi 5º año de la carrera de estudios internacionales y se imaginarán que durante estos 5 años he tenido que enfrentarme a la pregunta de ¿qué estudias? Y a diferencia de como puede decir un abogado o un médico o lo que sea, muchas otras carreras que te pueden decir, ay, ¿qué haces? Sí, hago esto. Yo me preguntan qué estudias y casi que quedo en un vacío mental de decir, ¿cómo puedo responder en corto esta pregunta? Me he enfrentado es como ciencia política, ¿o no? No. Negocios internacionales. No. ¿Es como la de la tele que habla de conflictos internacionales? Más cerca, pero tampoco no. Entonces, ¿qué es los estudios internacionales? La verdad es que los estudios internacionales engloban muchas disciplinas. A ver, dentro del estudio internacional podemos encontrar el estudio del derecho internacional, de la política comercial, de la economía internacional. Obviamente también está ligado a la historia, a la geopolítica. Entonces, al final, es realmente un campo interdisciplinario. ¿Qué quiere decir eso? Que se desarrolla en base a la mezcla de muchas disciplinas. La brochita... ¿En qué estaba? Cada disciplina finalmente tiene su propio mundo, donde por supuesto después te puedes especializar en cada uno de ellos. Una de mis disciplinas favoritas es la política comercial, pero de eso probablemente hablaremos en otro capítulo. Hoy estamos hablando de los estudios internacionales como un todo. Hay que cubrir las ojeras.
Pero bueno, es válido preguntarse, bueno, ¿y eso es todo lo que estudian? Porque claro, ¿qué te diferencia de estudiar estudios internacionales de dedicarte pleno a un área en específico? Bueno, para partir que todo está conectado. Son disciplinas que realmente no pueden funcionar sin analizándolas una por sí sola, sino que tienen que combinarse para sacar conclusiones y análisis completos que integren todos los factores del sistema internacional. Y esos factores que cruzan el sistema internacional son también estudiados por el estudio internacional. ¿Cuáles son estos factores que cruzan todo? Yo considero que los tres fundamentales son el poder, los actores y la cooperación / la guerra. Y hoy día les voy a contar un poco sobre estos tres factores. Me encanta esta combinación de bases. Increíble. Vamos a partir con nada más y nada menos que el poder. El poder es tan hablado, pero para hablar de poder tenemos que entender qué es el poder. Bueno, como todo en humanidades, nada tiene una definición exacta. Porque sí, muchos autores, muchos pensadores piensan cosas diferentes y no se pueden decidir por una cosa. Y eso lo vamos a ver a lo largo, yo creo que, de todas las disciplinas humanistas. Pero bueno, hay algunas definiciones que obviamente son más aceptadas que otras. Dentro de esas, una que me quedó grabada dentro de mis clases de mechona de primer año de universidad es la de Hans Morgenthau. ¿Y qué nos decía ese viejito? Con todo el respeto. Nos decía que el poder... Ay, me falta bronzer. Morgenthau nos decía que básicamente el poder es la capacidad de influir en el otro o hacer que el otro actor haga lo que tú quieras, de acuerdo a tus intereses. Eso no está textual, por si acaso, pero es la idea de Morgenthau. Entonces, por ejemplo, ¿cómo un Estado puede tener poder? ¿Cómo puede influir en el otro? Bueno, puede ser a través de ciertos medios o recursos, como por ejemplo sería el dinero, la población, el territorio o la capacidad militar que tiene algún país. Todas esas son cosas tangibles que le entregan cierto poder a un Estado. Y si bien es reconocido que esa definición tiene bastante poder en la disciplina, hay otros autores que proponen cosas diferentes. Como que no solo existe este poder material militar, sino que hay otro tipo de poderes. Y para eso vamos a entrar en mi sección, todavía no empieza, pero ya es mi sección favorita de este podcast, que es la metáfora beauty. ¿Qué me dirías tú si yo te digo que este robot tiene poder? Sí, les acabo de decir que Morgenthau decía que el poder era capacidad militar, territorio, población. ¿Cómo este robot va a tener algún poder? Bueno, por eso es que no todos están de acuerdo con Morgenthau. Ay, ¿dónde está mi brochita, güey? Hay un concepto en la disciplina del estudio internacional que se llama soft power. El soft power, a diferencia del hard power, que vendría siendo la capacidad militar y económica para coaccionar, para influenciar a alguien directamente a que haga lo que tú quieres, el soft power va más a través de la cultura, los valores, la democracia. Y entonces, ¿qué tiene que ver este rubor? Quizás yo, como muchas de ustedes, tienen productos de K-beauty, de belleza coreana. Y no solo eso, quizás ustedes consumen K-dramas o quizás escuchan K-pop. Todo eso en conjunto es una identidad cultural que Corea del Sur exporta al mundo. Y eso vendría a ser un ejemplo de soft power. Corea del Sur, a través de estos íconos de la cultura, logra influir en el mundo para consumir sus productos, para adentrarse en su cultura y finalmente mostrar una parte del país que la gente se siente cercana. Lo cual para mí es innegablemente soft power. Más que este robot queda maravilloso. Mírenlo. Así que más encima lo hacen excelente. Pero ahora bueno, ¿qué tanto poder puede tener este robot? Hasta cierto punto. Porque si los atacan en una guerra, este robot no los va a defender. Pero es por eso que el soft power se complementa de un hard power. Corea de hecho tiene una muy buena capacidad militar y está dentro de los top 10 países con más capacidad militar clásica. ¿Qué les pareció la metáfora beauty de hoy?
sigamos con el siguiente concepto. Ya revisamos entonces el poder. Obviamente hay mucho más que hablar de esto, pero es un resumen partiendo por el punto que entendamos qué son los estudios internacionales. El siguiente concepto central que les dije que íbamos a conversar un poquito son los actores. No los actores de Hollywood, ni los actores de... qué sé yo, no se me ocurre nada más. Pero no, me refiero a qué actores son parte del sistema internacional. Al final tenemos que entender que todos estos son conceptos que se inventaron en algún momento. La disciplina es relativamente nueva en comparación con, no sé, la ciencia política. Es una disciplina muy nueva porque las relaciones internacionales son un fenómeno más bien nuevo en la historia de la humanidad. Entonces, ¿quiénes son los actores del sistema internacional? Depende. Oigan, yo ya les advertí que sí, aquí en las humanidades todo depende. Pero bueno, lo más común que casi todos están de acuerdo es que los estados participan del sistema internacional. Ahí casi que no hay discusión. Pero claro, luego vienen algunos que uno duda. Por ejemplo, las organizaciones internacionales. Por la mayoría de los siglos que nos anteceden, no existían las organizaciones internacionales. Entonces, esto es algo relativamente nuevo. Pero organizaciones como la ONU, Naciones Unidas, o organizaciones regionales como la OEA, la Organización de Estados Americanos, ¿tienen un poder en el sistema internacional? ¿Participan del sistema internacional? Muchos consideran que sí, otros consideran que no al nivel de los estados. Ok, pero hay un mayor consenso de que también hay que contar a las organizaciones internacionales como un actor del sistema internacional. Luego tenemos organizaciones más pequeñas, algunas son mundiales, otras no, pero son las ONG, las organizaciones no gubernamentales. Un ejemplo, la UNICEF o Greenpeace, probablemente te han llamado alguna vez para decirte si te quieres unir o quieres pagar una membresía. Sí, probablemente son ONGs. Pero luego llega una duda mayor, donde se abrieron debates en el campo de relaciones internacionales donde, por ejemplo, ¿es un individuo parte del sistema internacional? O sea, parte es, pero es un actor del sistema internacional. Muchos, si te preguntan directamente, tú dirías, no. Por ejemplo, yo no soy un actor del sistema internacional. Probablemente. Pero ¿qué pasa con otro tipo de personas? No sé, Trump. Trump está en las noticias de todo el mundo. Pero ¿creen que él por sí solo sea un actor del sistema internacional? ¿Tiene lo suficiente para ser un actor del sistema internacional? ¿Tiene incidencia? Sí. Tiene más incidencia de seguro que yo. Y quizá puede tener más incidencia que incluso un estado completo. Entonces, eso lleva a cuestionarnos quiénes realmente son los actores del sistema internacional. Distrayéndonos un poco del punto, esta paleta es una de mis favoritas. Y bueno, vamos a pasar al último concepto que les nombré, que son la cooperación y la guerra. Partiendo con las guerras. Obviamente, dentro del estudio internacional, no es ajeno a la historia. Principalmente para comprender las teorías y todo lo que sucede en el mundo, por qué actúan así los estados, se basa mucho en la historia, por lo que es crucial conocer la historia y al menos de los últimos siglos. Y en relación a los conflictos, por supuesto que no puede faltar ni la Primera, ni la Segunda Guerra Mundial, ni la Guerra Fría. Estos procesos marcaron sin duda la forma que se compone el sistema internacional hoy en día. A modo de contexto, por ejemplo, la ONU, que es una de las organizaciones más grandes que tenemos a nivel mundial y con más incidencia, podríamos decir, dentro de los estados, se formó al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Al final, como un tratado para simbolizar que esos hechos y esas atrocidades que ocurrieron en la Primera y Segunda Guerra Mundial no se volvieran a repetir y tuviera esto un impacto en los países que realmente lo hiciera pensar 2 veces antes de meterse a un conflicto mundial. Ahora, ¿esto funcionó? Sí y no. ¿Hay paz en el mundo? No, tenemos un montón de conflictos que están sucediendo en este momento. Entonces, así como paz en el mundo, que digamos, no hay. Pero a la vez se piensa que podría ser mucho peor si ni siquiera tuviéramos un mecanismo que
propiciase la cooperación y que prohibiera la guerra, porque sí, está prohibida la guerra. Otra cosa de las guerras que probablemente a nadie le gusta escuchar, pero es que probablemente hay más guerras en el mundo de lo que tú imaginas. Guerras civiles, guerras entre estados, guerras asimétricas. Y la verdad, aunque este podcast no tiene un tono tan serio, la verdad es que cuando hablamos de guerra no puedo evitar mencionar que dentro de mi primer año una profesora nos dio y nos hizo el hincapié en que la guerra es más terrible de lo que cualquiera se imagina. Todas las personas que vivimos en países en paz subestimamos enormemente el impacto que tiene una guerra. Es una brutalidad tremenda y que realmente no podemos mirar para el lado. Y es por ese mismo motivo de la atrocidad de la guerra que también el enfoque de la carrera es el opuesto de la guerra, la cooperación. Si tan solo fuera tan fácil, pero no lo es. Organismos como la misma Sociedad de Naciones Unidas fueron creados para propiciar esta cooperación idílica con los estados, pero también se hicieron en una lógica que consideraba principalmente a los países más grandes, pero que no consideraba tanto cómo se podían incluir este sistema a los países más pequeños. ¿De qué me estoy refiriendo? Es que, por ejemplo, una de las metas de Naciones Unidas y los compromisos que tienes que hacer al unirte es trabajar en pro del medio ambiente, lo cual personalmente considero que está muy bien. Sin embargo, hay países que todavía tienen como meta principal bajar el número de pobreza, ojalá erradicar el número de pobreza. Entonces, claro, para países que ya han trabajado y van avanzados en ciertos objetivos, como por ejemplo eliminar el hambre en su país, la hambruna, probablemente es más cómodo, no sé si más fácil, pero más cómodo enfocarse en trabajar en otros objetivos como el medio ambiente o como la protección de ecosistemas, lo cual también es muy válido, pero esos países pueden darse ese privilegio. Sin embargo, otros países tienen que lidiar con todos los objetivos al mismo tiempo porque lamentablemente solo hace algunos años, no tantos, fueron independizados. Es verdad que hay muchos problemas que han traído trabas a la cooperación ideal e íntegra que se creía que se iba a lograr en 1945 cuando se inaugura la Sociedad de Naciones Unidas. Está intacta. Puedo respirar nuevamente. Y bueno, otro problema reciente de la cooperación es que, imagínense, la Sociedad de Naciones Unidas se funda, no es Sociedad de Naciones, perdón, me estoy confundiendo con otra que no prosperó, pero Naciones Unidas se funda en 1945. Y desde ahí que no se ha logrado esa paz y esa cooperación que se prometió en ese momento, o que sí se prometió que se iba a conseguir con este organismo. Entonces, hay muchos países que al final, como no han visto resultados, se oponen a que continúe. Y no pienso discutir con nadie que me diga que la ONU es un plan secreto para destruir el mundo, ¿ok? Y bueno, esta pérdida de confianza en las instituciones internacionales finalmente, ¿qué ha causado? Que los países tengan más ganas de alejarse de estas instituciones en vez de acercarse y cooperar más, que es probablemente algo que les debe resonar con el panorama del mundo actual. Este fenómeno es del que llamamos momento de concentración. Ahora sí, la crisis del multilateralismo. ¡Chan, chan! O sea que les hice toda una charla para básicamente al final decirles que todo lo que estoy estudiando está sufriendo una crisis. Sí, pero también es parte de lo que estudio, así que no se preocupen. Dentro de la disciplina internacional no solo podemos analizar lo bueno y lo increíble que es cuando los estados cooperan, sino también por qué no sienten la confianza suficiente y qué se puede hacer para que tengamos un sistema que realmente coopere entre estados y esta cooperación se mantenga en el tiempo. Espero que este video les haya servido para entender un poco qué son los estudios internacionales, o más bien, qué estudiamos. Y en el mejor de los casos, no solo eso, sino que les hayan surgido más dudas. Porque definitivamente vamos a estar abordando más temas relacionados. Y por supuesto, acompañados de estos maquillajes hermosísimos. 1 minuto de apreciación para este maquillaje. Hacemos un close-up del maquillaje.
Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Los espero en el siguiente. ¡Chao! Ay, ¿cómo habrá quedado?